Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a leer en la palabra de Dios Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34 y 54 al 62. Eh, Quisiera compartirle con ustedes lo que Dios puso en mi corazón y así podamos meditar juntos y en el transcurso de día puedan escucharlo y también salir bendecido con la palabra de Dios. Esta lectura me llevó a recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, demostrando eh, su gran amor y misericordia por cada uno de nosotros. Dice así Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pedro, pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo sois. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mientras leía estos versículos sobre la vida de Pedro, sobre la situación en que se encontraba Pedro, me preguntaba qué había pasado con él, por qué llegó hasta donde llegó, por qué llegó Pedro a negar al Señor Jesús. Y quisiera que en esta mañana nos pongamos en su lugar por un momento y nos preguntemos si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, si nosotros hacemos lo mismo en el trabajo, en la casa, en la calle, en lo secreto. Esta lectura comienza resaltando el encuentro que tuvo Satanás con Jesús. Al comienzo de la lectura leemos que Satanás fue a pedir permiso, a pedir autorización para zarandear como a trigo a cada uno de sus discípulos. Y Satanás estaba buscando sacar a la luz toda aquella cosa que no era buena en la vida de los discípulos. Zarandear como a trigo significa sacar la paja del trigo, sacar la paja de los discípulos, sacar lo que no es bueno en sus vidas. Pero lo que viene después es lo que más me impactó. Dice Jesús: yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Jesús intervino por Pedro. Jesús se dirigió al Padre pidiendo por él. Eh, Pedro dijo que si era necesario iría a la cárcel por Jesús, hasta moriría por él. Y los discípulos dijeron lo mismo. Ahora me pregunto nuevamente: ¿no hacemos lo mismo cuando oramos, cuando cantamos, cuando leemos su palabra? Pensando en la lectura, se me venían 3 puntos sobre lo que hizo Pedro en esta situación, ¿sí? Y vamos a meditar en esos 3 puntos. El primer punto está en el versículo 54, que dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Primer punto: Pedro le seguía de lejos. El camino hacia el pecado inicia cuando nos alejamos de Jesús. El pecado empieza cuando empezamos a correr nuestra mirada en Cristo. Y ahora podemos ver que Pedro comienza a alejarse de Jesús, comienza a seguirle de lejos. Y ese es el camino hacia el pecado. Ahora, muchos son los que critican a Pedro, que hizo esto, que hizo aquello. Pero, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en su lugar? Eh,
Pedro, déjame decirte que Pedro tuvo coraje, pero es muy triste porque Pedro le seguía de lejos. ¿Y cuál es el problema de seguir de lejos a Jesús? Ejemplo, ¿has seguido alguna vez un coche dándote indicaciones? Si no vas cerca de ese coche no puedes ver las indicaciones. Si no vas cerca de una persona no ves su movimiento, no ves sus señales, no escuchas su voz. Ese es el problema con seguir a Jesús de lejos. Tú y yo no podemos seguirles a medias, no podemos seguirle tibios o fríos. Eso es realmente muy triste. Pero si sigues de lejos de una persona, deja de disfrutar de su compañía, deja de disfrutar de la presencia de quien te va guiando. Nos conviene a cada uno de nosotros seguir de cerca a nuestro Señor Jesús, lo más cerca que podamos estar de Él. Si Jesús es tu pastor, si Jesús es mi pastor, debemos caminar lo más cerca de Él para no extraviarme, porque Él me va a llevar por el camino correcto. Quizás no es el camino que a mí me gusta, quizás no es el camino que yo quiero, pero el Señor Jesús sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y debemos estar agradecidos por todo lo que Él nos da. Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Unos versículos atrás dice que Él intervino por él, no fue al azar. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Entonces, ¿cuál fue el error que tuvo Pedro? No fue negarlo primeramente, sino empezar a seguir de lejos a Jesús. ¿Sí? Primer punto, Pedro le seguía de lejos. Segundo punto, se encuentra en el versículo 55 y dice así: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Sí, segundo punto, Pedro se sentó con ellos. Pedro se estaba sentado con aquellos que habían arremetido al Señor Jesús. El segundo error de Pedro fue que se quedó sentado con ellos, con la mala compañía, como si fuera uno de ellos, porque es solo cuestión de tiempo para que Pedro sea como ellos, o también para nosotros, para que cada uno de nosotros cuando estamos con la mala compañía nos parezcamos más a ellos. Cuando uno se queda como si fuera uno de ellos, el riesgo es como tal, es inminente. Estaba sentado con los alguaciles para ver el fin del Señor Jesús. Cuando nosotros nos alejamos del Señor Jesús, empezamos a caminar lejos de Jesús como lo hacía Pedro y a sentarnos con los enemigos, a compartir con ellos. La palabra de Dios nos dice en Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También cuando estamos con la mala compañía, al poco tiempo volvemos a los antiguos hábitos. Por eso dice también la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Empezamos a hablar como ellos, a pensar como ellos, a parecernos a ellos. Pedro quería pasar desapercibido y se mezclaba con ellos. Me pregunto, ¿acaso Pedro se había olvidado que Jesús no iba a terminar así? Dice Lucas capítulo 18 del 31 al 33. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: escuchen, vamos a ir a Jerusalén y se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Su gente lo rechazará, lo entregará a los que no son judíos. Quienes se burlaban de él lo insultarán y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ese no era el final del Señor Jesús. Él iba a morir en la cruz por nuestro pecado, pero también iba a resucitar al tercer día. Segundo punto, Pedro se sentó con ellos. Tercer punto que se encuentra en el versículo 56, 57 y 59. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer,
no lo conozco. Como una hora después, otro afirmaba diciendo verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Pedro pensó en él y no en Cristo. Quiso salvar su pellejo. Marcos y Mateo en el capítulo 26 del 69 al 75 nos dice que se estaba acomodando con ellos para huir del frío. Estaba sentado con los alguaciles para ver el fin del Señor Jesús. Es muy interesante la respuesta de Pedro, porque la criada no le estaba acusando en sí, no estaba diciendo, él también estaba con ellos, mátenlo, él también es de ellos, júzguenlo, crucifíquenlo a él también. Ella solo le estaba diciendo que él también estaba con Jesús. Y es bien interesante ver la respuesta de Pedro. Él no dice yo no estaba, él dice yo no lo conozco, no sé quién es, no me hables de él. Pedro sintió que su vida estaba en riesgo, Pedro hasta juró. Pedro estaba haciendo todo lo posible para salvar su vida, sintió que su vida era más importante. Cuando tú y yo pecamos, lo que estamos comunicando es eso, no conocerle, amar más nuestras vidas, nuestros deleites, y no la eternidad, sino amar más el aquí y el ahora. Entre la segunda y tercera negación de Pedro pasó una hora. Me pregunto, ¿qué habría estado pensando Pedro en ese tiempo? No sabemos qué estaría pensando, pero sabemos que Pedro no se acordaba lo que Jesús había dicho. En esto se puede ver la importancia de recordar lo que Jesús ha dicho, de recordar los versículos que hemos aprendido, de recordar la palabra de Dios. Es el mismo hombre que dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo del Hijo Dios, del Hijo del Dios viviente. En Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? El amor por uno mismo puede transformar al más ferviente seguidor en un vil negador. Todo esto lo hace el pecado. En el versículo 61, pensemos e imaginemos esta escena de Jesús mirándote y amándote. Jesús sabía lo que le estaba pasando a Pedro y aún así cargó su pecado y el de cada uno de nosotros. Cuando el pecado toque nuestras puertas, imagina esta situación. ¿En serio seguiríamos con ganas de pecar? ¿En serio seguiríamos escogiendo nuestro deleite? Que nadie nos engañe, no nos engañemos a nosotros mismos. El amor de Jesús no es una razón, no es un pretexto para pecar. El amor de Jesús es una fortaleza para ya no hacerlo. Es el impulso, es el motor, es la energía que te falta para escoger a Cristo por encima del pecado. Para terminar, me vuelvo a preguntar, ¿no hago lo mismo en el trabajo, en la calle, cuando estamos en una reunión familiar, cuando estamos en medio de personas que no son creyentes? Jesús amaba tanto a sus discípulos a tal punto que dio la vida por ellos y también por cada uno de nosotros. Pero más allá de eso, de lo que pasó, después de todo ese revuelo que hubo en las Pascuas, donde había niños, jóvenes, mayores, soldados, religiosos, todos, el Señor dijo después de su resurrección, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Marcos 16:7. Leo nuevamente, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. En especial díganle a Pedro, ahí se ve en la palabra de Dios en el versículo, en especial díganle a Pedro. Jesús sabía que Pedro estaba en lo más profundo de un abismo y se acordó de él, le dio una segunda oportunidad a Pedro. ¿Y cuántas oportunidades nos da a nosotros? Cuando Jesús le preguntaba a Pedro en Juan capítulo 21 del 15 al 17, Pedro, ¿me amas? Haciendo referencia a un amor ágape, un amor sacrificial, un amor incondicional, perfecto, que solo Dios puede dar. Y Pedro responde, sí Señor, tú sabes que te quiero.
haciendo referencia a un amor filos, un amor de amigos, de compañero, un te quiero. Y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Entonces el Señor Jesús le dice: pastorea mis ovejas. La tercera es la que más me impresiona y la que más me emociona: la misericordia y el amor del Señor Jesús al bajarse a nivel de Pedro, diciendo: Pedro, ¿me quieres? Respondiendo Pedro, dijo: Señor, tú lo sabes todo. El Señor no solo le perdona a Pedro, sino que le dice: apacienta mis ovejas, apacienta por aquello que vine a dar mi vida, encárgate de eso. Qué misericordia y qué amor mostró el Señor Jesús por Pedro. Jesús nos ama a cada uno de nosotros sin importar nuestras fallas. Para terminar, quisiera leer una canción o una parte de una canción que dice: ¿Qué amor mis pecados decide olvidar? Lanzado al mar no las quiere contar, no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que en esta mañana, a través de esta lectura, puedas salir bendecido y recordar que el Señor Jesús, en la situación que te encuentres, Él te ama igual. Y a pesar de cada una de nuestras fallas, Él sigue demostrando amor y misericordia por cada uno de nosotros. Que en esta mañana podamos acercarnos a Él pensando en el amor y la misericordia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.